El sol apenas asomaba sobre las colinas cuando Elena bajó del desvencijado autobús en medio de la nada. Llevaba una maleta vieja, un vestido sencillo y los restos de una valentía que ella misma no sabía de dónde sacaba. Había aceptado un trabajo en un rancho de Texas, cocinando para un grupo de vaqueros que, según el anuncio del periódico, necesitaban a alguien que pudiera preparar comidas calientes 3 veces al día. Lo que no decía el aviso era lo que ella de verdad necesitaba: una segunda oportunidad para empezar, un lugar donde recomponer su vida después de una serie de pérdidas que casi la habían dejado sin fuerzas. Sus padres habían muerto en un accidente hacía 2 años, su pequeño departamento en la ciudad lo había perdido por las deudas y, con apenas 28 años, se encontraba caminando sobre tierra seca, con el viento empujándole la esperanza hacia atrás. Y, sin embargo, había algo en aquella mañana que parecía prometerle que aún podía levantarse. El rancho era vasto, tan grande que parecía confundirse con el horizonte. Había caballos que relinchaban en los corrales, vacas que pastaban bajo el sol, y un grupo de hombres de sombrero que la miraban con mezcla de curiosidad y reserva. No era común que una mujer llegara a quedarse entre ellos, menos aún a cocinarles día tras día. Pero Elena no dejó que los nervios la vencieran, sonrió, se presentó con voz firme y pidió que le mostraran la cocina. Allí, entre ollas ennegrecidas, una estufa antigua y un refrigerador que apenas zumbaba, comenzó su nueva vida. La primera jornada fue dura: preparar desayuno para 10 hombres que comían con un apetito de gigantes, preparar almuerzo cuando el calor del verano le hacía sudar hasta el alma, y por la noche, tras recoger platos grasientos, aún tener la energía suficiente para hornear pan. Y sin embargo, cuando se sentó en silencio a ver cómo los vaqueros repetían y pedían más, descubrió en sus ojos un brillo de gratitud. No había lujos, no había sueldo generoso, pero había dignidad en sentir que su trabajo alimentaba cuerpos cansados y mantenía en pie a hombres que pasaban días enteros domando caballos, marcando ganado y peleando contra la soledad de la llanura. Con el paso de las semanas, Elena comenzó a notar que no todos los vaqueros eran iguales. Algunos eran rudos, callados, hombres endurecidos por el sol y las tormentas de arena. Otros, en cambio, tenían una bondad silenciosa. Entre ellos, destacaba uno, Daniel. Era distinto, no por lo que decía, sino por lo que callaba. Jamás se sentaba primero a comer, siempre ayudaba a los demás a cargar leña o a reparar cercas, y, cuando Elena necesitaba algo, era el primero en ofrecerse sin pedir nada a cambio. Ella lo observaba de lejos, convencida de que era simplemente un trabajador más, uno de tantos vaqueros sin otra cosa que su sombrero y su caballo. Pero había algo en la manera en que miraba las tierras al atardecer, como si cargara con una responsabilidad invisible, como si cada hectárea fuera parte de su propia piel. Elena se preguntaba qué historia habría detrás de esos ojos, aunque nunca se atrevía a preguntar. Los días se transformaron en meses, y el rancho empezó a sentirse como un hogar. Elena recuperó la costumbre de cantar mientras cocinaba, de reírse con los chistes torpes de los vaqueros, de preparar recetas que le había enseñado su madre. Los hombres, que al principio la miraban con desconfianza, comenzaron a cuidarla como a una hermana, a protegerla de los forasteros curiosos y a agradecerle con pequeños gestos: una rosa silvestre dejada en la ventana, un jarro de agua fresca cuando el calor apretaba, una silla reparada en la cocina. Pero lo que más la conmovía era la manera en que Daniel, silenciosamente, siempre parecía estar allí, velando que ella no cargara más peso del necesario. Una noche, mientras el cielo se iluminaba con estrellas imposibles, él le llevó una manta hasta el porche. «El viento cambia de golpe aquí», le dijo con una voz baja y grave. Elena lo miró sorprendida, y ese pequeño gesto fue el inicio de una complicidad que ambos no supieron explicar. Fue entonces cuando un rumor llegó al rancho: el dueño de aquellas tierras regresaría pronto. Los vaqueros hablaban en voz baja de un hombre misterioso, heredero de generaciones, alguien que casi nunca se dejaba ver pero que tenía la última palabra sobre cada decisión. Elena, sin querer, sintió un escalofrío. Se preguntó si seguiría teniendo trabajo, si aquel dueño desconocido querría a una cocinera sin experiencia profesional ni estudios. Esa noche apenas pudo dormir, pensando que quizá el poco equilibrio que había encontrado estaba a punto de romperse.
A la mañana siguiente, sin embargo, nada cambió. Los vaqueros salieron a trabajar como siempre, los caballos galoparon en los campos, y Daniel entró en la cocina, se quitó el sombrero y dijo con naturalidad, «Hoy el patrón vuelve». Elena lo miró con un nudo en la garganta, y no pudo evitar preguntar, «¿Y cómo es?». Daniel se limitó a sonreír con un aire casi travieso. «Pronto lo sabrás». El secreto se desveló esa misma tarde. Mientras los hombres se reunían en el corral, Elena salió con una jarra de limonada y, al buscar a Daniel, lo encontró en medio del grupo. No como uno más, sino como el centro de todos. Fue entonces cuando escuchó las palabras que la dejaron helada, «Bienvenido de vuelta, patrón». Los vaqueros no se inclinaban con servidumbre, sino con respeto. Daniel asintió con modestia, recogió su sombrero y clavó sus ojos en Elena, que lo observaba como si lo viera por primera vez. El silencio entre ambos duró un segundo eterno. Él no era un simple vaquero. Él era el dueño de aquellas tierras, de esos horizontes infinitos, el hombre que desde el primer día había trabajado junto a los demás sin revelar su posición. Elena sintió vergüenza por no haberlo adivinado, por haber hablado con él como a un igual, por haber compartido risas inocentes sin saber quién era realmente. Pero Daniel, con una sencillez desarmante, se acercó y le dijo, «Soy el mismo que probó tu pan y te dio las gracias». Nada cambia. La revelación transformó todo, y sin embargo no cambió lo esencial. Elena siguió cocinando, Daniel siguió trabajando al lado de los hombres, y el rancho continuó respirando como siempre. Pero en el corazón de Elena germinaba una semilla de dudas. ¿Cómo podía alguien con tanto poder elegir vivir con tanta humildad? Una noche, incapaz de contenerse, se atrevió a preguntar. Daniel la escuchó en silencio y luego le contó su verdad. Había heredado el rancho a los 20 años, tras la muerte de su padre, pero jamás quiso ser un patrón distante. Había aprendido que la tierra no se domina desde un escritorio, sino arando, montando, sudando junto a los hombres. Por eso había decidido ser uno más, ocultar su título y vivir como ellos. Un día descubrí que lo que más vale no se compra con dinero, el respeto, la confianza, la gratitud. Eso solo se gana, dijo con una voz que parecía temblar de recuerdos. Elena lo miró con los ojos humedecidos, y por primera vez en mucho tiempo sintió que la vida tenía un propósito más allá de sobrevivir. Ella también había perdido, también había cargado con ausencias, pero allí, en medio de la nada, había encontrado algo inesperado, la certeza de que la bondad aún existía. Los meses que siguieron fueron de cosecha, de días largos y cansados, pero también de instantes de belleza, Daniel enseñándole a montar, Elena cocinando al aire libre bajo las estrellas, los vaqueros cantando viejas canciones junto al fuego. Sin embargo, el destino aún tenía una prueba preparada. Una tormenta azotó la región, una de esas que arrasan con todo. El río creció, los animales se desbandaron, y el rancho entero estuvo en peligro de perderse. Fue en esa hora crítica cuando Elena se convirtió en el alma de todos. Mientras los hombres luchaban por salvar al ganado, ella encendió la cocina, preparó café caliente, curó heridas y organizó mantas para los exhaustos. Nadie se lo pidió, pero ella supo que en los momentos oscuros lo único que sostiene a los hombres es alguien que los cuide. Cuando la tormenta cedió, el rancho aún estaba en pie. Muchos animales se habían perdido, las cercas estaban dañadas, pero lo esencial sobrevivió. Daniel reunió a todos los hombres y, con la voz quebrada, les dijo, «Nada de esto tendría sentido sin ustedes. Y tampoco sin ti, Elena». Ante todos, reconoció que la fortaleza que habían tenido en medio del desastre nació de la mujer que jamás dejó de cocinar, curar y alentar. En ese momento, Elena comprendió que no había llegado allí por azar. La vida la había llevado a ese rancho para recordar lo que su madre le había enseñado, que la verdadera riqueza está en servir, en dar sin esperar nada a cambio. Y Daniel, conmovido, le confesó que su presencia había transformado no solo a los hombres, sino también a él mismo. «Yo heredé la tierra», dijo mirándola con ternura, «pero tú nos enseñaste a amar lo que significa estar vivos en ella». La historia de Elena se convirtió en un testimonio silencioso de lo que el coraje y la bondad pueden hacer. Nunca buscó riquezas, pero encontró un hogar. Nunca buscó amor,
pero lo halló en la mirada sincera de un hombre que, siendo dueño de todo, eligió vivir como uno más. Y así, mientras el sol caía sobre la llanura dorada, Elena entendió que su camino no había sido de pérdidas, sino de preparación para llegar allí, al lugar donde su corazón finalmente descansaba. Porque, en un mundo donde tantos se esfuerzan por tener, ella había descubierto que lo más grande se revela al dar. Y desde ese día, cada pan que horneaba, cada plato que servía, era un recordatorio de que la verdadera grandeza no se mide por la tierra que se posee, sino por el amor que se comparte en ella. Destellos. Mensaje final: la vida siempre guarda segundas oportunidades. A veces llegan disfrazadas de trabajo duro, de soledad o de caminos polvorientos, pero detrás de cada sacrificio puede esperarnos una verdad luminosa, que el amor y la bondad son más poderosos que cualquier riqueza.